de mientras se conectan pues más personas. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Yo voy a iniciar en aras del tiempo. Ya estamos grabando la reunión. Eh, Creo que si todos son contadores en la charla o la gran mayoría, pues muchos seguramente han escuchado la nueva resolución de factura electrónica 165, que es un nuevo anexo técnico y un nuevo marco regulatorio que es bastante grande y es bastante significativo en el alcance que quiere tener la DIAN en su ecosistema de documentos electrónicos para el país. La idea entonces de este tipo de charlas es, ojalá, espero yo, hacerla muy dinámica, no hacerla que no sea pesada técnicamente ni pesada también en la parte normativa, sino hacerla muy práctica, porque finalmente al final de la parte técnica y de la parte normativa, pues la pregunta es, ok, ¿qué debe hacer mi cliente? Por ejemplo, si yo soy un contador y tengo un cliente que es un ferretero, ¿el qué debe cambiar en su negocio para poder cumplir con esta normatividad? ¿A qué se está exponiendo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son, digamos, también las dificultades o los retos? Entonces, ese es como, como el ánimo de este tipo de charlas, verla más como un ejercicio desde lo práctico y no tanto pues como en la parte normativa y técnica, que hay que hablarlo, por supuesto, pero la idea es hacerlo desde una parte muy vivencial. Eh, Todas las preguntas, por favor, bienvenidas. El ánimo es que salgamos en este espacio de máximo 45 minutos o 50 minutos, que es el tiempo que tenemos destinado, con un conocimiento muy claro, muy específico de cómo resolver el proceso del nuevo anexo técnico que implica el POS electrónico y documentos equivalentes, que son los cambios pues más grandes. Insisto, cualquier pregunta que tengan la dejan aquí en el chat del Zoom y entonces nosotros al final empezamos a responderlas. Mi nombre es Camilo González, soy gerente comercial para Colombia de Facturatec, representante de Tu Tienda Contable, que es la marca con la cual nosotros atendemos a una gran cantidad de contribuyentes en el país. Eh, Arranquemos por números, números del mercado o números del ecosistema electrónico en Colombia. Hoy conversábamos con la DIAN hace más o menos 10 días. Hoy Colombia tiene 1.188.000 contribuyentes haciendo factura electrónica y Colombia en números, y siempre nos gusta arrancar por la parte macro para ir llegando hasta la parte, digamos, micro. Si miramos los números macro de Colombia, es un país de 50 millones de personas, pero de 50 millones hay 21 millones, que es lo que se denomina la población económicamente activa, que son los que tienen un RUT, y de esos 21 millones, 1.188.000 están haciendo factura electrónica. Entonces, cuando uno contrasta esa cifra de 21 millones de colombianos con RUT contra 1.188.000 que están haciendo factura electrónica, se da cuenta todo lo que le falta avanzar a Colombia en ecosistema electrónico. La llegada de esta resolución 165 es el momento donde se llega al post electrónico. Y el post electrónico es hablar de aproximadamente 1.600.000, 1.800.000 contribuyentes. La cifra se la pelean la DIAN, el DANE, perdón, eh, y varias entidades gremiales se discuten la cifra. Es hablar de 1.600.000 o 1.800.000 contribuyentes que no estaban haciendo factura electrónica, sobre todo los de post, los de venta al público, tenderos, panaderos, ferreteros, miscelánea, etcétera, y hoy empiezan a tener la obligación. Por un lado, los que no lo venían haciendo y empiezan con la obligación, primer escenario. Y un segundo escenario, los que ya estaban emitiendo factura electrónica, pero solamente un pequeño porcentaje de sus ventas.
Ejemplo, una gasolinera, para que hablemos temas prácticos. Las gasolineras o las estaciones de servicio promedio hacen unas 10.000 transacciones en el mes, o sea que hacen 120.000 ventas en el año. Pero esas 120.000 solamente estaban emitiendo con factura electrónica las que les pedía el contribuyente y las que superaba 5 VT. Y es que venían siendo juiciosos con el cumplimiento de la resolución 1092, que es la que hablaba del cumplimiento de las 5 VT. Entonces, de las 120.000 facturas, supongamos que estaban haciendo unas 2.000 electrónicas y 118.000 eran post análogo, post papel, post que no tenía validación en tiempo real. Eso es lo que significa análogo o que fuera de papel. Y ahora con esta resolución le están diciendo que a partir del 1 de mayo, todas las 120.000 ventas tienen que ser con post electrónico, es decir, en línea con la DIAN. Eso ya es un cambio muy grande a nivel técnico. Por eso nos vamos a llevar dos situaciones específicas. Los establecimientos de comercio al público que ya venían emitiendo factura electrónica con algún tipo de operación, con un software o con un software externo, etcétera. Ahorita lo revisamos. O, y los contribuyentes, perdón, que apenas van a empezar a darse cuenta que están obligados. Entonces, es un cambio que es bastante pues, grande para el país, que implica inclusive cambios en los servidores, cambios en el encolamiento de transacciones, cambio en el nivel de soporte, porque ya es un volumen pues, muy grande de transacciones. Básicamente, Colombia venía siendo un país que emitía 190 millones de facturas mes, hoy, febrero de 2024, y va a ser un país que en diciembre de 2024 va a estar emitiendo unas 700 millones de facturas al mes. Es decir, que crece 3 o 4 veces el mercado o la cantidad de transacciones electrónicas que hace en un mes Colombia. Y hablar de que un país pase de una estimación de 190 millones de facturas mensuales, pasar a 700 millones, a nivel tecnológico tiene unas implicaciones pues, bastante grandes. Esto como una introducción eh, sobre las implicaciones de la norma. Entonces, el temario es el marco normativo, o sea, de dónde sale este marco normativo, de dónde venimos y cuál es la resolución que estamos hablando, en qué consiste, cuáles son los obligados a facturar o los que se reiteraron que están obligados a facturar electrónicamente, qué comprende, principales cambios, el calendario de implementación, de POS electrónico, luego los documentos equivalentes a la factura, cuáles son, que ya creo que muchos los tenemos claros, pero los hablamos de manera práctica, ojalá. Los requisitos específicos del ticket POS, procedencia de los costos y deducciones, diferencia entre un documento equivalente POS y un nuevo documento de POS electrónico, la contingencia, cómo se va a manejar, que esa pregunta es supremamente importante porque van a haber bastantes momentos en que la DIAN pueda tener un tema de time out o caídas, o igual el proveedor. Entonces, ¿yo qué debo hacer en ese momento? Las nuevas reglas de validación y las implicaciones de la fecha de la factura para deducciones de costos y gastos, que ese es un tema importante. Normas o el marco normativo o la historia de ese marco normativo. Arrancamos con el decreto 358 del 2020, es un decreto que fue firmado en agosto del 2020 y es donde se empezaron a nombrar los primeros aspectos relacionados con el sistema de facturación y los progresos tecnológicos. Este 358 del 2020 es bastante importante porque fue en el momento en el que quedó en desuso el sistema PLU. El PLU es la máquina registradora. Desde esta fecha, agosto del 2020, un negocio que tenga una máquina registradora no está cumpliendo con la normativa actual. Lo nombro para que cuando nosotros empecemos a pensar en algún sector específico de alguna ciudad, digamos, ok, cuando yo voy caminando por eh, la avenida Caracas en Bogotá, que hay, no sé, 30, 40 locales comerciales, y uno empieza a entrar a cada local comercial y se empieza a dar cuenta que en esos 40 locales comerciales todavía hay, pensemos cualquier cosa, 15 locales que manejan una máquina registradora y el resto ya tienen un sistema de POS. Y hay algún número que ni siquiera tienen ni lo uno ni lo otro, ni sistema POS, ni sistema PLU, ni máquina registradora. Simplemente yo entro, compro un artículo, entrego el dinero, me dan el artículo y no me entregan ningún soporte ni nada a cambio. Entonces son tres tipos de situaciones diferentes. Si yo entro a un local que ni siquiera me entrega ningún recibo ni ningún soporte, yo sé que es un negocio
que ni siquiera está formalizado y todavía va en una etapa, digamos, posterior, porque él ni siquiera está, digamos, cumpliendo con la exigencia de tener una resolución POS para vender al público. Pero es un tema que ya fiscalizará la DIAN por aparte. Los que tengan su máquina registradora PLU, que ellos sí urgentemente deben avanzar a un sistema POS y un sistema de POS electrónico, porque claramente si los visita la DIAN, están incurriendo en una sanción que los puede llevar a sanción o cierre de establecimiento. Y los que ya emiten POS actualmente tienen que revisar si ese software de POS lo pueden conectar con la DIAN en tiempo real o necesitan actualizar ese software o necesitan reemplazar. Que ahora miramos, en muchos de los casos no hay necesidad de cambiar el software, sino simplemente conectar su software con la DIAN. Ya si el software definitivamente, por más que se conecte y por más esfuerzos que haga esa casa de software, va a quedar relegado al ritmo que está llevando actualmente el mercado, pues sí, la sugerencia sería mirar una alternativa diferente. Pero en principio, si el software POS del negocio le funciona muy bien y cumple con toda la expectativa, la recomendación sería, miremos la forma de conectarlo realmente. Esto para tener claro la incidencia del 358 del 2020. Es cuando se dan las normas claras del POS y cuando desaparece el sistema PLU. De ahí la importancia de este decreto. Luego llegó la resolución 42 del 2020, que con esa resolución estuvimos trabajando en el proceso de masificación del 2020 hasta la fecha. Y esa fue la resolución que le dio lugar a todo el ecosistema de documentos electrónicos en Colombia. Allí entró la nómina electrónica, el documento soporte, el buzón de recepción de facturas, pero actualmente quedó derogada. Ya no va más. Esa resolución a partir del 1 de mayo ya está en desuso. La ley 2155-2021, que fue importante porque fue una ley que decía, el ecosistema de factura electrónica arranca con la factura electrónica como el principal documento electrónico, ¿sí? Pero también comprende todos los otros documentos electrónicos que la DIAN genere como obligatorios e igualmente generaba un marco sancionatorio que a la fecha no venía operando en Colombia, sino simplemente se estableció que iban a haber unas sanciones por no cumplir con todo este ecosistema de documentos electrónicos, pero no estaba sancionando. Y como no estaba sancionando, digamos que no era legal hacer una serie de auditorías por parte de la DIAN. Entonces la DIAN tenía un ecosistema electrónico, pero no tenía la forma de exigir como un cumplimiento. El decreto 442 de 2023 generó esa reglamentación de la factura electrónica, salió los primeros pasos, hasta finalmente esa resolución 165 de 2023, que ya incorpora todos los documentos electrónicos actuales, más ese marco sancionatorio, más un anexo técnico de cómo va a operar, y cambia el anexo técnico que veníamos trabajando los proveedores tecnológicos, las reglas técnicas de validación. O sea, se mantiene la gran mayoría, pero cambiaron unas reglas importantes como el día de facturación, por ejemplo, que eso tiene una implicación bastante grande porque anteriormente manejábamos que podíamos emitir una factura 10 días después o 10 días antes. Tenemos esa gabela. Y ya en esta resolución nos están diciendo la factura tiene que ser expedida en el momento que se da el intercambio de bienes y servicios. Y ese cambio, solamente ese cambio genera una, unas necesidades de revisar si el software que tengo actualmente puede cumplir con esa exigencia. Y la verdad es que no muchos software pueden cumplir con esa exigencia. ¿En qué consiste? Fue expedida la resolución 165, que ahora es la principal resolución que va a operar en Colombia de factura electrónica por el momento. Recordemos que esta resolución 165 le da vida a la versión 1.9 de la factura electrónica. Veníamos en la versión 1.8 y ahora vamos a pasar a la 1.9. Para tener marco de referencia, México, que es un país que arrancó en el 2010 con documentos electrónicos, o sea, nos lleva 14 años, ya está en la versión 4.0. Colombia arrancó en mayo del 2020, en plena pandemia, con factura electrónica, lleva 3 años, casi 4 en documentos electrónicos y va a pasar a la versión 1.9. O sea, Colombia es un país joven en ecosistema electrónico, sin embargo, en sus 4 años ha hecho unos avances muy grandes, teniendo como referencia lo que pasó en Chile, que es el principal pionero para Latinoamérica, lo que pasó en México y lo que pasó en Perú, y un poco
del manejo que también le ha dado el Brasil, que es también un buen referente por su tamaño de mercado para Colombia. Digamos que esos son los cuatro espejos donde Colombia puede ver las mejores prácticas en Latinoamérica de un buen ecosistema electrónico, más los casos actuales afuera, en España, por ejemplo, que es muy interesante, y ese tipo de países. Trae 70 artículos, dos anexos técnicos, un anexo técnico de post electrónico y uno de documentos equivalentes electrónicos, que son los dos principales cambios de la norma. Define claramente quiénes la deben implementar, los requisitos de las facturas y los plazos de la transición. Y su objetivo es modernizar los procesos tributarios y promover la eficiencia en las transacciones comerciales. Hablemos de algo que es súper clave. Cuando hablamos de post análogo y post electrónico, son dos situaciones muy diferentes. El post análogo es un post que es un documento en papel donde yo llego a un local comercial, compro una ferretería, compro un bulto de cemento, me entregan el bulto de cemento, entrego el dinero y me entregan el bulto de cemento con la tirilla del post, el ticket. Y entonces finalmente todas las ventas de post que yo hago durante el año en papel no están informadas a la DIAN durante el año, sino que cuando termine el año, yo lo informo por medio de un archivo exógeno que hace mi contador y le cuenta a la DIAN el total de mis ventas en mi ferretería. Entonces la DIAN se da cuenta de forma posterior de mi cantidad de ventas durante el año. Y cuando hablamos de post electrónico, es que yo hago una venta, pero cuando hago la venta le doy enter a esa venta y cuando le doy enter, esa información de la factura viaja por internet a la DIAN dice ok, está validada y regresa y esa factura queda emitida con un CUFE y un QR, que es la forma en que yo sé que esa venta ya fue autorizada o validada por la DIAN. Entonces el post electrónico son ventas en, que tienen validación en tiempo real por parte de la DIAN. Y eso a nivel tributario es todo un desarrollo tecnológico bastante grande. Y para que se diera todo ese desarrollo, todos estamos hablando algo que se llama el Universal Business Language o el VL 2.1, que está expresado en los hoy ya famosos XML, que son las estructuras de lenguaje de marcado extensible, Extended Market Language, lo que significa en inglés el lenguaje de marcado extensible, que es lo que significa XML, que es la forma de intercambiar información al estándar que se llama UL, Universal Business Language, que es como su nombre lo dice, es un lenguaje universal de negocios, que es el que adopta cualquier país que se integre a facturación electrónica. Entonces, el mundo tiene 191 países promedio, y esos 191 ya hay 77 países que tienen facturación electrónica. Es decir, hay 77 países que están utilizando el VL 2.1 expresado en XML para intercambiar información. Y lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 años es que los países se intercambien, como todos están hablando de XML, ya es más fácil intercambiar en una economía globalizada información entre países. Entonces, es algo que está impactando de manera muy fuerte pues todo el planeta a nivel digital en la parte del intercambio de información conectada con las entidades estatales, en el caso de Colombia la DIAN, en el caso de México el SAT, en el caso de Chile el CI. Ese es un primer cambio muy grande y el segundo cambio muy grande es los los procesos que están haciendo para cada vez ir limitando el uso del metálico en la economía. Metálico me refiero al papel moneda, que obviamente, y todo lo que tenga que ver con papel, para ir cada vez desapareciendo el uso de efectivo de una economía y que se reemplace por el uso de wallets o billeteras digitales. Entonces, esos dos cambios a nivel global son muy grandes y están impactando obviamente directamente a una Colombia que hace parte de la OCDE y al ser parte de la OCDE, de la Organización de Cooperación de Economías en Desarrollo, tiene que cumplir con los estándares internacionales para poder seguir perteneciendo a ese tipo de estándares internacionales de economía digital. Simplemente por nombro toda esta información para también nosotros entender por qué la velocidad de los procesos, por qué la premura, salimos de una resolución y llega a la otra a los 4 meses, a los 5 meses, y es un ritmo que todavía le falta unos 4 o 5 años para terminar de madurarse realmente, y en unos 5 años estaremos hablando de que Colombia tenga unos 8 millones de colombianos integrados en factura electrónica, diferente al 1.200.000 que tengamos hoy, 1.188.000 que tengamos hoy.
Esto como para dar una introducción a, al porqué de la norma, no quedarnos simplemente como que, bueno, la 165, ¿qué es lo que trae? Listo, eso es como ver un corte transversal de la norma, pero es como entender, digamos, todo lo que hay detrás. ¿En qué consiste esta resolución 165? Incluye las nuevas definiciones de carácter técnico necesarias para entender el proceso de factura electrónica, que son el documento electrónico, el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS, más conocido como POS electrónico de forma sencilla, la facturación electrónica de ventas generadas por inconvenientes tecnológicos, la nota de ajuste del documento equivalente electrónico, los requisitos especiales de los documentos del sistema de facturación, la transmisión de los documentos del sistema de facturación de las notas débito y crédito, la transmisión de los documentos electrónicos en debida forma. Aquí estoy hablando de hacerlos en el mismo día, solo con tres requisitos: nombre, mail y NIT. Esos son el tipo de características que son en debida forma, que es lo que revisa un funcionario de la DIAN cuando visita un establecimiento, ahora en lo que están haciendo actualmente en las visitas. Y la validación previa de la factura de venta con las notas débito y notas crédito y demás documentos relacionados. Para resumir, el artículo cuarto nos habla de que el sistema de facturación es la factura de venta que todos conocemos hoy ya electrónica, los documentos equivalentes a la factura, donde el principal documento equivalente es el POS electrónico, más los otros 12 documentos equivalentes y los otros documentos definidos por la DIAN. Seamos claros, el libro de costos y gastos de la DIAN hoy lo están conformando 6 documentos electrónicos: factura electrónica, POS electrónico, esos dos en la parte de ingresos, y en la parte de costos, nómina electrónica, documento soporte, acuses de recepción y documentos equivalentes. Entonces son 4 documentos de costos electrónicos y 2 de ingresos. Y eso es un libro de ventas y compras de la DIAN, que está conectado en tiempo real con los contribuyentes. Insisto, factura electrónica, POS electrónico en la parte de ventas o ingresos y 4 de costos. Sujetos obligados, que los reitera la resolución 165. Simplemente los voy a nombrar rápidamente, que creo que eso ya es materia recorrida, pero es bueno reiterarlo. Empresas y personas jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VT. 3.500 VT con la VT actual, hablamos más o menos de unos 155 millones de pesos de ventas al año. Y 155 millones de pesos de ventas al año, dividido sobre 12, nos da más o menos negocios de 12 millones y medio de ingresos como mínimo. Entonces ya sabemos que es un límite pues, bastante bajo para las empresas. Empresas y personas jurídicas con ingresos naturales que sean responsables del impuesto nacional al consumo o al impuesto de venta. Aquí están también todos los comerciantes en los sujetos obligados, están todo el tema de los litógrafos. Sigue siendo todavía una excepción las personas naturales que no sean comerciantes que tengan ingresos inferiores a 3.500 VT. Ellos todavía siguen siendo sujetos que no están obligados. Estamos hablando de los independientes: contador, un profesor, un ingeniero, un abogado, un plomero, que es una actividad independiente, que su ingreso tributario esté inferior a 3.500 VT, que en términos prácticos es hablar de unos 12 millones y medio mensuales, no está obligado a hacer factura electrónica. Sin embargo, comercialmente muchas entidades se lo pueden exigir independiente del ingreso. Entonces, yo puedo ser un médico que trabajo para una clínica y me gano 7 millones mensuales como médico. No estoy obligado a hacer factura electrónica por definición de la DIAN. Sin embargo, la clínica me puede decir: para pagarte necesito que nos hagas una factura electrónica para hacerte el pago. Lo pueden hacer perfectamente. Es decir, que siempre van a haber dos fuerzas que están llevando a los contribuyentes a ir adoptando el modelo electrónico, que es la reglamentación de la DIAN o la exigencia comercial. ¿Por qué lo puede exigir una entidad? Porque pues básicamente hacerle un documento soporte a una persona es facturar por él. Eso es un documento soporte, es una factura de compra. Pues como yo tengo que facturar por él, muchas entidades dicen: pues necesito que usted me ayude, yo no
a usted factúreme a mí y no me desgaste mi área administrativa colocando 3, 4, 5 personas a hacer facturas por usted. Eso también es lo que ha pasado en muchas compañías y empresas grandes que tienen 3, 4 personas haciendo documentos soportes, que es haciendo facturas por los otros, y cuando lo pueden exigir que los contribuyentes lo hagan. Obviamente se dejan a contribuyentes eh, más pequeños sin esa exigencia, digamos, de vigilancia, el tema del aseo, etcétera. Lo digo por las empresas que hemos asesorado grandes que ya tienen ese tipo de convenios para manejar su padrón de proveedores, donde tiene proveedores que les hacen factura electrónica y proveedores que les hace documento soporte, pero definen unas reglas comerciales para ver cuáles de esos de documento soporte les exigen factura electrónica. Sujetos no obligados a expedir factura de venta siguen siendo los bancos, corporaciones, cooperativas de ahorro, las personas naturales que tengan menos de las 3.500 VT, los que sean empleados, por supuesto, los que estén afuera en el exterior, etcétera. Aquí no me voy a detener mucho para que avancemos rápidamente. La facturación electrónica comprende, y este es un tema importante para saber uno el tipo de servicio que va a escoger como proveedor tecnológico. La emisión y recepción de las facturas electrónicas, que es de carácter obligatorio. Recordemos que la emisión y recepción de facturas electrónicas es para todos, sobre todo porque la recepción de facturas es un tema que no es solamente para la función de yo recibo las facturas como costo deducible, sino que yo confirmo el recibo de mis facturas para permitir que quien emita tenga libre negociación. Entonces yo puedo hacer un régimen simple de tributación o puedo hacer una copropiedad que no estoy obligado a renta, o sea que no me sirve la recepción de una factura como costo deducible a mí como deducción, pero si yo no hago los acuses de recepción, no le estoy permitiendo que esa empresa pueda negociar su factura. Ejemplo práctico, copropiedades. Una copropiedad contrata el servicio de una empresa de ascensores para instalar un nuevo ascensor en la unidad residencial. La copropiedad no está obligada a renta, en este ejemplo que estoy haciendo. Eh, no está obligada a renta. A ver, estoy activando el tema de inteligencia artificial. No está obligada a renta, pero contrata con Toshiba la instalación de un ascensor en la unidad. Ese ascensor costó 15 millones de pesos. La empresa de ascensores manda la factura a la unidad residencial o la copropiedad le dice que le va a pagar en mes y medio la factura. Entonces, la unidad residencial dice, como yo no estoy obligado a renta, yo no le hago acuses a la factura. Pero la empresa de ascensores le dice, necesito los acuses de la factura porque yo esa factura la voy a radicar en el Radian y la voy a negociar. Pero entonces, si la copropiedad no le da los acuses, pues no le permite a esa empresa de ascensores hacerlo. Entonces, la copropiedad dice no, porque no está obligado a renta. Entonces, la empresa de ascensores va a la SIC, a la Superintendencia de Industria y Comercio, diferente a la DIAN, le nombra el caso y la SIC le manda un correo electrónico a la copropiedad. Hágame el favor y recuerde que en la resolución 85 usted está obligado a que cuando recibe una factura electrónica de crédito, dar los acuses. Es un ejemplo práctico simplemente para denotar que en el tema de la recepción de facturas, no solamente los que necesiten costos de deducciones, sino eh, todos los que recibamos facturas a crédito, tenemos la obligación de dar la recepción de la factura. Dos, el contenido y formato. El contenido, que es el anexo técnico de la factura, tiene que hacer de acuerdo como lo nombra las nuevas reglas del sistema de facturación, que para que entendamos un poquitico, hoy en Colombia enviar una factura electrónica se demora 0.8 segundos. Cuando yo doy clic enviar una factura electrónica, mientras el proceso viaja al proveedor tecnológico, el proveedor tecnológico construye XML, lo manda por internet a la DIAN dice sí, devuelve QF y QR, proveedor, y proveedor se lo manda al cliente, se demora 0.8 segundos. Que 0.8 segundos es una buena velocidad para un timbre electrónico o una validación. Sin embargo, la idea es que el estándar nos lleve a un 0.2, 0.3 segundos por la cantidad de transacciones. Pero pasar de 0.8 segundos por documento a 0.2 exige por detrás toda una capacidad técnica para poder hacerlo rápidamente. Y porque como hay nuevas reglas de validación, entonces esas nuevas reglas de validación va a exigir mucha transmisión. Nombro un tema ya importante.
Hoy en Colombia, la información sale del contribuyente, el que emite, el que vende, viaja al proveedor tecnológico por medio del software, el proveedor tecnológico manda a la DIAN dice OK, devuelve al proveedor tecnológico, el proveedor devuelve al software y el software al cliente. Está todo ese circuito, el XML. México arrancó de esa manera y ya tiene algo que se llama proveedor de certificación, que es que la información viaja del software al proveedor, los proveedores grandes tienen la capacidad de certificar o de validar para que haga más rápido ese proceso y luego informe a la entidad, a la DIAN, al SAT, cualquiera. Entonces, seguramente en un proceso más adelante veremos en Colombia no solamente la figura que tenemos hoy de proveedor tecnológico, sino también la figura de proveedor de certificación que se trabaja con los proveedores más grandes del país. No me quiero detener en esta parte porque creo que la conocemos. Los documentos equivalentes a la factura. Entonces, en el decreto 1625 hablábamos de cuáles iban a ser documentos en papel, los que están aquí estamos viendo a la parte izquierda, y cuáles empezaban a ser un XML, una estructura de lenguaje de marcado extensible o un documento electrónico que tiene validación previa. Y aquí entonces empezamos a encontrar todo el tema de los transportes pasajeros, los peajes, los servicios públicos, los juegos de azar, los cines. Esto es un cambio muy, muy grande para el país. Para el contribuyente, para nosotros como usuario o contribuyente que hacemos uso del servicio, de los servicios públicos que todos pagamos, pues simplemente lo único que va a cambiar es que vamos a recibir no solamente un PDF en nuestro correo electrónico de los servicios públicos, de EPM, de TV, de Encali, dependiendo de la ciudad donde estemos, sino que va a llegar ese PDF acompañado de un XML al lado. Quiere decir que ya esa factura no la debería recibir en mi correo tradicional, sino recibirla en mi buzón de recepción de facturas. Ese sería el principal cambio por el lado de nosotros como usuarios en documentos equivalentes. Si yo compro un tiquete de avión en Avianca, que es uno de los obligados en documentos equivalentes a partir del 1 de agosto, yo cuando ponga el correo de facturación, ya no pongo el correo de la empresa tradicional, sino que pongo el correo de el buzón de recepción de facturas. Porque como llega es un XML, yo lo que tiene que hacer es que llegar a ese buzón que yo tengo para recibir facturas para poder que lo lea correctamente y me identifique si es una estructura correcta y si está bien, etcétera. Entonces, ese es como el cambio, digamos, real o de impacto que tenemos nosotros cuando hacemos uso de documentos equivalentes electrónicos. No recibieron un correo tradicional, que es un buzón de HTML, hagamos de cuenta un Gmail, un Hotmail, un Outlook, son buzones de HTML, que son buzones de texto y imagen, sino recibieron un buzón de facturas electrónicas, que es un buzón que está hecho para recibir XML, que es diferente la estructura en XML a, obviamente, un correo tradicional que nosotros recibimos. ¿Qué comprende este proceso de las facturas? Pues eh, estar denominada claramente como una factura de venta, que tenga la identificación del aspecto tributario, que obviamente son el NIT, el mail y el nombre del adquiriente. Temas importantes. En el sistema de facturación actual, la DIAN no revisaba o no validaba esa información contra el RUT. O sea, yo podía hacer una factura electrónica y colocar una cédula 12345, nombre Juan Pérez y un mail cualquiera, y la factura se emitía y salía validada. En este nuevo sistema de facturación, que es la 165 o la versión 1.9 mejor de factura electrónica, que arranca el 1 de mayo, la cédula que yo ponga en el software de facturación va y valida que existe en el RUT. Y si existe en el RUT, sí me permite seguir. Ese es un cambio que es importante y por eso hablamos del contenido de la factura como con tanto énfasis, porque eso implica que el software de facturación tenga la capacidad de estar conectado en tiempo real con la DIAN. Y es importante también decir que muchos de los software POS del país no están conectados en tiempo real, inclusive muchos son un Excel bonito, que es una pantalla, que abre el cajón monedero y entrega un ticket en una impresora y que tiene un código lector de barras, pero es un software que no está hecho para estar conectado por Internet. No todos, obviamente, pero sí hemos visto un buen número de software que no tienen el desarrollo adecuado para ese tipo de transmisión.
Por eso hacemos énfasis como en esta parte. Eh, y como les dije, el ánimo es explicar como de manera muy práctica todo lo que estamos hablando, ojalá. Este es el actual ecosistema de factura electrónico de la DIAN, como va a quedar a partir del 1 de mayo, que es un libro de ventas y compras, y es un libro que tiene factura de venta, tiene nómina electrónica, el documento soporte, y tiene la parte de los documentos equivalentes en los desarrollos que están actualmente nuevos. ¿Qué le falta por ingresar? Le falta por ingresar la parte de importaciones y exportaciones, nos falta hablar de contabilidad electrónica, nos falta hablar un capítulo de inventarios electrónicos, que eso será un tema posterior, como para que nosotros también sepamos qué va a pasar en adelante. Ese es como el roadmap o la ruta que está siguiendo Colombia, que es muy parecido a lo que ya se ha trabajado pues, en otros países. Esta definición que nos han pedido bastante que la hagamos, son las etapas obligatorias del proceso de recepción de facturas. Creo que muchos la conocemos, pero la voy a decir rápidamente. El acuse de recibo de la factura, el acuse de recibo del bien, la aceptación expresa. En esta nueva resolución de la DIAN se hace mucho énfasis en la correcta recepción de las facturas electrónicas y en la necesidad de hacer los acuses de recepción para que esto le permita a los emisores poder tener pues a los emisores poder tener primero la necesidad de un costo deducible, primero como un incentivo fiscal y segundo, permitir la libre negociación de las facturas en el territorio nacional como título o valor. Ese tema es bastante importante porque es la forma como Chile, por ejemplo, pudo lograr que muchos negocios pequeños pudieran convertir sus ventas en liquidez inmediata. Y esa es la importancia del factoring electrónico, que le permite a los negocios más pequeños, a las pequeñas y medianas empresas, poder entender que si yo hago una venta que me van a pagar en 20 días, en 10 días, en un mes, en 2 meses, yo no debo sentarme a esperar a que me paguen o ir a un banco o otras fuentes de financiación, sino que yo esa factura de venta ya sé que es plata inmediata. Inmediatamente yo la puedo convertir en dinero por medio del sistema de Radian y de factoring electrónico. El mejor ejemplo o el mejor caso de éxito de eso en el mundo es Chile. Logró apalancar su economía y sus pequeñas empresas pudieron tener rápida liquidez para poder avanzar más rápido. Y eso fue determinante para que Chile como economía pues fuera una de las economías más desarrolladas de la región. Inclusive es la que más se acerca al primer mundo a nivel de estándares de indicadores económicos. Estas son las nuevas reglas que les estaba comentando. Debe tener nombre o razón social del emisor, debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NIT informado o NIT autorizado para facturar electrónicamente. En el anexo anterior del 1.8, yo solamente ponía datos de emisor, como lo ven aquí a la parte de la izquierda, de Pito Pérez con la responsabilidad 49. Y acá, datos del emisor, la empresa Almacenes XYZ con la responsabilidad 52 como factor electrónico. Debe, lo que yo estoy colocando en la factura electrónica, debe coincidir con el NIT. Si no coincide, él me sale un mensaje diciéndome la información que puso no coincide, verifique. Para que sepamos que ahora la DIAN va a pedir ese tipo de validación. Ahora, aclaro algo, ¿no? Siempre y cuando el contribuyente que me está comprando necesite ese costo deducible, yo pongo esta información. En la práctica, cuando uno ve los procesos como en El Salvador, como en Perú, en Chile, en México, etcétera, el 95% de las transacciones de volumen son clientes que no se identifican, o sea, clientes que se crean como consumidor final, que es la clave técnica 12 veces 2, que nosotros lo vemos como consumidor final. Pero el 5% si son personas que dicen, esa compra que estoy haciendo me sirve como costo deducible, póngale mis datos, que esa es una factura como tal. Entonces, para que tengamos claro que el 95% estadísticamente van a ser ventas sin identificar, donde el que emite la factura cumple con su obligación de facturar, pero el que está comprando, como no le interesa el costo deducible, pues simplemente lo pone como consumidor final. Y eso lo nombro porque eso determina la velocidad del punto de venta, que eso es determinante en POS.
Yo no puedo estar en un cine, por ejemplo, preguntándole para unas boletas de cine cuál es su nombre, su NIT y su cédula a cada contribuyente para vender unas boletas de cine. El punto de venta o el point of sale, el POS, lo que significa en inglés, tiene que ser algo rápido, ágil, y eso no se debe perder por la llegada del POS electrónico. Entonces, si yo compro una Coca-Cola en un mini market y yo quiero simplemente la Coca-Cola tomármela, yo entrego el dinero, entrego la Coca-Cola. Como yo no le informé al cajero que necesitaba un costo deducible, no necesitaba factura, él simplemente por default o por defecto, consumidor final, Coca-Cola, el que sigue, el que sigue, el que sigue, o una gasolinera. Entonces, eso lo digo porque hemos visto ahorita muchos negocios de venta al público que están a todos pidiéndole los datos del cliente. Y eso pues lo pueden hacer, ya es decisión de ellos, pero eso lo que va a hacer es que los va a hacer lentos en su proceso de facturación del día a día. Realmente yo debo pedir los datos a quien requiera el costo deducible. Salvador, por ejemplo, que es un caso interesante. Salvador, los cajeros en los supermercados preguntan ticket o factura. Uno está en los supermercados. Yo tuve la oportunidad de estar un buen tiempo en Centroamérica y uno está en el supermercado y el cajero le pregunta a uno ticket o factura. Y todos decimos ticket, 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 son consumidor final. Por allá dijo uno en la fila factura. Ah, ok. Deme su NID, deme su nombre, deme su mail, lo apunta y a él sí le sale con la compra con sus datos, pero la realidad es que en una fila de 50 personas, 48 son tickets y 2 son facturas. Ustedes son consumidor final la gran mayoría. Esto lo nombro eh, bastante para que uno no piense también que este tema va a entorpecer la operación o me debe hacer lento. No, eso se debe hacer de otra manera. México, para dar un caso puntual, el sistema de POS no tiene una validación en tiempo real. ¿Cómo funciona, por ejemplo, una gasolinera en México? Todos tanqueamos el carro en una gasolinera, en un Petrobras, qué sé yo, y a todos nos entregan un ticket post, a todos, y nos vamos, tan, 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 nos vamos. El que necesite el post electrónico, la factura electrónica, en la tirilla de venta, en la parte de abajo dice, si necesita factura electrónica, entra a la siguiente página, que es una página de la gasolinera. Entonces llega la persona con su ticket de post, llega a la casa, se mete a la página, digita el ticket de post, el 32412, trae el consumo, no sé, 10 litros 10 galones de gasolina y lo que costó. Y le dice hacer factura electrónica y pone sus datos. Lo que quiero decir es que en México tiene un sistema de autofacturación, pero no es en tiempo real, porque le permite al contribuyente hacer ese proceso, digamos, de manera posterior a que se fue desde el punto de venta. Ese es el caso mexicano. Colombia miró otros estándares y definió hacerlo en tiempo real. O sea, yo doy los datos al cajero en la caja y ese pedacito, que pareciera sencillo, a nivel técnico es bastante exigente porque exige transmisión en tiempo real, no validación, digamos, posterior. Entonces, eso es interesante para ver el tipo de servicio que yo estoy contratando, el tipo de proveedor, el tipo de servidores. Los servidores, eh, ahí pueden haber servidores dedicados o servidores, digamos, de agrupación de contribuyentes. Eso es como comprar un internet dedicado de fibra óptica o un internet el que todos utilizamos. Todos sabemos que utilizamos un internet del edificio, por ejemplo, es un internet que va a ser lento, cuando todos entremos al tiempo se nos puede caer porque lo compartimos todo. Si yo no quiero tener ese problema, pues yo puedo también comprar un internet dedicado para tener, digamos, un poco de exclusividad. Eso lo nombro porque un supermercado, una gasolinera, en función de su cantidad de transacciones, puede decidir también un tipo de servicio diferente para evitar encolamiento. Y soy específico en esta parte para nombrar que no es solamente uno buscar el proveedor más barato o pensar que esto simplemente se tasa por quien me venda el timbre más económico, sino también que hay que mirar unos aspectos técnicos de la operación para decidir quién es el que mejor me va a acompañar en toda esta operación. Esos requisitos específicos que tiene esos requisitos específicos que tiene el POS electrónico nos van a permitir programar un mejor control de las operaciones, un mejor control de toda la trazabilidad de la cadena de valor del cliente. Es decir, más allá de la exigencia de la DIAN,
los negocios se van a tecnificar muchísimo a partir de toda esta nueva era digital y poder incorporar un manejo de inventarios, un manejo de la cartera, poder medir adecuadamente la rentabilidad de su negocio. Es decir, está probado también estadísticamente que los países que han adoptado este tipo de obligatoriedades digitales, como el post electrónico en este caso, los negocios arrancan primero una etapa obviamente, de rechazo a una obligación, que es normal en cualquier tipo de estas normas, pero posteriormente nos damos cuenta que esa obligación nos permitió tener un software que nos pidiera hacer más rentable el negocio, estar más formalizados, poder crecer más rápidamente. ¿Por qué lo nombro esto? La OCDE ha podido ver en otros países cómo los ecosistemas electrónicos le han permitido a un país ser más productivo, que su cadena de valor crezca mucho más rápido. Y eso es bastante interesante para un país como Colombia. Esto es lo que estoy nombrando de cómo era la plataforma anteriormente, la validación posterior. Ustedes ven aquí en el primer esquema, en el negocio de POS, se hacía un intercambio de bienes y servicios en papel y la DIAN se daba cuenta de forma posterior al cabo de un año. En la plataforma 2.0, hoy estamos transmitiendo en tiempo real solamente las ventas de más de 5 VT, de más de 212.060 pesos, que esa era la resolución 1092. Y en este nuevo esquema, que es la 165, que es lo que se denomina plataforma 3.0, todas las ventas son transmitidas en línea a la DIAN. Entonces, por eso la importancia de lo que estamos conversando el día de hoy, que es un proceso, digamos, técnico bastante interesante. Mm, Aspectos técnicos importantes del tema de POS electrónico, de factura electrónica, y lo voy a reiterar, es que usted como contribuyente o usted como proveedor tecnológico puede decidir si utiliza el anexo técnico de POS electrónico o utiliza el anexo técnico de factura electrónica versión 1.9 para transmitir POS electrónico. La gran mayoría de proveedores tecnológicos vamos a trabajar con factura electrónica, completando los campos que no tiene factura para que cumpla con la exigencia del POS. Reitero esto, porque el POS electrónico se va a dar en su mayoría con factura electrónica complementada con los campos que no tienen la factura. ¿Cuáles son ese tipo de información? Apertura de caja, cierre de caja, nombre de cajero, son digamos como información puntual que tiene el POS, que no tiene factura, que debe ser incorporada entre este nuevo modelo de factura para que cumpla con la exigencia del POS, número uno. Número dos, el POS electrónico también no sirve para ser negociado en factoring, mientras que factura sí. El POS electrónico no sirve como costo y deducción, mientras que factura sí. O sea, por muchas razones, no solamente técnicas, sino tributarias, los proveedores tecnológicos vamos a estar trabajando con factura electrónica en formato de POS, de tirilla de caja, para cumplir con esa exigencia. Caso importante que nosotros pues tenemos o atendemos de Uno, Solar City, Grupo Éxito, que son facturadores, los más grandes facturadores del país, inclusive de Uno y Éxito, y ellos su operación, que es bastante grande, la hacen de esta manera y ya pues se ha adelantado mucho en el esquema de piloto, etcétera, porque obviamente ellos son los que primero arrancan ahora en mayo como gran contribuyente. La fecha clave de POS electrónico pues va a ser realmente esta que ven en pantalla, el 1 de julio 2024, que es la fecha donde arrancan todos los contribuyentes del país. 1 de mayo van a arrancar grandes contribuyentes, 1 de junio arrancan los declarantes de renta, pero 1 de julio arrancan todos los establecimientos de comercio que sean de venta al público al país, cualquier tipo de contribuyente. Por el lado del POS electrónico. Por el lado del documento equivalente, arrancan el 1 de agosto 2024. Los servicios públicos y transporte, que es lo más grande realmente. El 1 de septiembre el transporte aéreo y los juegos de azar, que es el segundo grupo más grande a nivel de volumen de transacciones. 1 de octubre, peajes y operaciones en bolsa. Y 1 de noviembre, boletos y espectáculos de cine. Entonces, el primer grupo de documentos equivalentes, servicios públicos, transporte aéreo y juegos de azar, es realmente pues, bastante grande a nivel de transmisión de documentos electrónicos. Este es el esquema de contingencia. No ha cambiado mucho con lo que teníamos actualmente, simplemente reiterar cómo es la forma de operarlo.
si yo tengo este tipo de errores, el error 500, 503, 507, 508, 401, tenerlos como muy presentes, porque la forma de operarlos es esperar 2 minutos para volver a intentar, y si te dan 4 intentos de intervalos de 2 minutos en que sigue saliendo el error, yo ya estoy autorizado para hacer contingencia. Tengámoslo súper presente. O sea, yo transmito una factura electrónica hoy, en este momento, me sale error 500 o 503 o el 401, que son los más frecuentes. ¿Yo qué debo hacer? Hacer intentos cada 2 minutos. Si persiste por 4 veces esta situación, ya estoy autorizado para hacer contingencia. Esto lo digo porque es una pregunta pues bastante frecuente. Sale el error 401, yo llamo inmediatamente a soporte y pregunto, mire, es que mi plataforma no me está permitiendo avanzar. Señor, por favor, tenga paciencia y reintente. Y sepamos que en el anexo técnico de la DIAN contempla este tipo de situaciones. ¿Qué podemos hacer a nivel, los que tengan en esta reunión, los que tengan, perdón un segundo, los que tengan un establecimiento de comercio? ¿Cómo yo lo puedo solventar? Entonces, te dan dos situaciones y ya lo vamos a conversar para abrir micrófono. Te dan dos situaciones. La primera es evaluar, primero, si tienes software de POS. Esa es la primera pregunta que hay que hacernos, si tienes software POS. Si no tienes software POS, nosotros podemos ofrecerle un software POS precisamente para que lo tenga en su negocio. Aquí estoy mostrando los planes eh, mensuales, que un software POS puede costar 89.000 pesos mensuales, para que nos hagamos una idea. Y esto trae por defecto 5.000 transacciones, etcétera. 5.000 transacciones de POS electrónico, ¿no? Obviamente el POS análogo, que es ticket de papel, pues es ilimitado, pero es el que está desapareciendo. Si yo quiero que ese software POS obviamente tenga inventarios, tenga mi cartera, tenga POS, tenga interfase contable, tenga como lo básico para mi negocio, aquí están los planes y yo lo puedo pagar anualmente o lo puedo pagar mensualmente. Para los clientes, los contribuyentes que no tengan un software POS actualmente o que deseen cambiar para que cumplan con la norma. Siendo claro que es un tipo de software que es híbrido. Híbrido significa que se maneja en un navegador que es nube, pero que en el caso de que no haya internet, igualmente tiene una versión local en el que yo puedo seguir facturando porque no hay internet. Yo facturo normal y cuando regrese el internet, pues simplemente las transacciones que quedaron en cola las disparo a la DIAN. Pero sigo entregando tickets a mis clientes, simplemente. Genero un encolamiento por bloque y luego disparo a la DIAN. Esto para el contribuyente que desea hacer cambio de un software o no tiene software. Si yo tengo un software que me funciona muy bien y yo digo no lo quiero cambiar, ¿qué se puede hacer? Debemos conversar con esa casa de software y preguntarle si puede hacer una actualización web service con su software para conectarse con un proveedor tecnológico y transmitir POS electrónico a la DIAN. Entonces, ese tipo de validaciones no es solamente, digamos que es parte como de la consultoría, y influyen en temas como si tiene baja capacidad de internet, si el negocio está ubicado, por ejemplo, en una zona, en un municipio, pensemos que rural o que está más alejado como de las ciudades, si mis vendedores o el personal de ventas bien acostumbrado por 15 años a un software y cambiarse uno nuevo va a ser muy traumático. Entonces miremos la forma de no cambiarlo, que realmente en muchas situaciones no hay necesidad de cambiar lo que ya se tiene, sino simplemente adecuarlo para el cumplimiento de la norma, y no es tan complejo. Para recibir ese tipo de asesoría, eh, bueno, voy a poner acá los teléfonos nuestros en el chat del Zoom, que es el 3, a ver, le pongo el teléfono, 301, creo que era el mío, 301-745-4175, 4175, nos indican que es ventas de Facturatec, y nos indica que necesitan asesoría en POS electrónico. Yo lo que hago es asignar una persona para que conozca el caso puntual. Como les digo, hay que conocer si ya tiene software de POS, y si ya tiene, es hacer una consultoría para saber si realmente no hay necesidad de cambiarlo.
y si lo pueden conectar con la DIAN por medio de un proveedor tecnológico, si ya tiene un software. Si no tiene software de POS, es conocer a qué se dedica el negocio, cuántos empleados tiene, cuántas sucursales, para saber qué tipo de software es el adecuado, si requiere que tenga contabilidad, si no requiere que tenga contabilidad. Vamos a tener tres tipos de casos: los contribuyentes de venta al público, que son personas jurídicas; los contribuyentes de venta al público, que son régimen simple de tributación; los contribuyentes de venta al público, que son persona natural o no responsables de IVA. Los que son no responsables de IVA y régimen simple de tributación, que tributan por ingresos, les sirve un software como el que muestro en pantalla. Los contribuyentes de venta al público, que son personas jurídicas, que requieren llevar contabilidad, les sirve un software POS que tenga contabilidad integrada. Entonces, esas es como las definiciones que hay que hacer para saber realmente que uno tenga una herramienta que le sirva completamente. Porque si no, va a pasar lo que ha pasado en México, que el día a día es que yo entro a un computador, tengo un software abierto por acá, tengo un portal de documentos electrónicos, tengo otra pestaña del software contable, tengo por acá un CRM y me lleno de una cantidad de software donde realmente no puedo tener el control del negocio, y es más costoso, más operativo, utilizo más recursos humanos de la empresa y al final es totalmente ineficiente. Lo ideal es tener una muy buena herramienta con acceso a varios funcionarios, con el que yo controle toda la información, donde inclusive el gerente tenga la visual 360 del negocio, no solamente de las ventas, sino de la facturación, de la nómina, de inventarios, de la rentabilidad completa, una visión 360 del negocio, que eso es lo que le va a permitir crecer, dándose cuenta una idea global de su negocio, sobre todo desde el punto de vista contable DIAN, desde el punto de vista rentabilidad, rotación de inventarios, costo de nómina, nivel de ventas, periodicidad, etc., etc. Esa asesoría obviamente es parte de la consultoría que se entrega, y lo digo con énfasis, porque no se trata simplemente de mirar qué debo hacer yo en el negocio. Como les digo, si el software que tienen actualmente les funciona muy bien, es validar simplemente que cumpla con todo este tipo de normativa actual para que uno no tenga reprocesos y poder nosotros acompañarlos. Voy a leer las preguntas que tengan y empiezo a responderlas para hacerlo, para que no nos vamos a demorar tanto. Le responden inmediatamente a Nubia, que le puedo enviar la grabación. Claro que sí, Nubia. Regálame por favor el correo electrónico, les enviamos la grabación por correo electrónico. Voy a leer las primeras preguntas. Udneri pregunta: buenos días, una consulta. ¿Es verdad que todos los comerciantes que tengan establecimiento de comercio deben aplicar el POS electrónico, así no cumplan con el tope de los ingresos para ser responsables de IVA? Es verdad. Recuerden que no es solamente para responsables de IVA, los de Impoconsumo también, o los comerciantes que tengan venta al público, deben aplicar para POS electrónico. Si un funcionario de la DIAN entra a una licorera, también un segundo. eh, deben hacer uso de POS electrónico, para la pregunta de Yusneri. Ana Milena, en la parte de servicios públicos, ¿estos sujetos a facturar electrónicamente en su servicio? En la parte de servicios públicos, ¿están sujetos a facturar electrónicamente en su servicio? No entendí, Ana Milena. Si quieres, te abro micrófono y nos explicas, o si quieres, repíteme la pregunta en la parte de abajo. Diana, también se tiene la opción de software propio y se conecta directo sin proveedor tecnológico. Sí, y es una buena opción, Diana, también. Yo recomiendo inclusive la opción de software propio, que cuando es un negocio que tenga un volumen interesante de transacciones. Pensemos en una gasolinera que tenga 250.000 tickets de venta, le puede ser interesante hacer una transmisión con un software propio. Claro que sí. Claro que sí, es una opción también buena, y por supuesto es también de valor, es revisarla porque los software propios, a ver, lo explico, muchas veces no tienen tantos clientes, y para que sea rentable para ellos tiene que ser un contribuyente que tenga una operación pues grande. Erika, y si la persona no tiene root, el tercero puede crearse con 2222. Claro, si la persona no tiene root, tú le facturas con consumidor final, que es 12 veces 2. Diana, si tengo un establecimiento nuevo, no responsable de IVA, venta de ropa, abre un mes, ¿debe iniciar con POS electrónico? Mira, si tú tienes un negocio nuevo que tiene su RUT, debería pedir una resolución de POS. Si tiene resolución de POS, ya está obligado a hacer POS electrónico.
Si es nuevo y todavía no tiene resolución de POS, lo puedes operar de esa manera. ¿Cuál es el riesgo que yo tengo? Que me visite un funcionario de la DIAN y me pregunta, usted tiene un negocio de venta al público, usted debe tener una resolución de POS. Y ese es como digamos, el riesgo que uno podría asumir realmente. Si te soy honesto, en la práctica, sabemos que la auditoría de la DIAN va a iniciar con los que ya tienen una resolución de POS papel o análogo emitida. O sea, digamos, la DIAN ya sabe qué establecimientos de comercio tienen una autorización de POS en papel o de POS análogo. Con ellos va a iniciar la auditoría. Sin embargo, en una etapa posterior, las visitas de la DIAN también van a llegar a establecimientos que tienen venta al público y no tienen esa autorización por parte de la DIAN, para que seamos claros allí. Caterine, buen día. ¿Las parroquias deben hacer documento POS electrónico? Nosotros tenemos particularmente un buen número de iglesias o parroquias, pero haciendo factura tradicional, no POS. El tema sería si la parroquia tiene un negocio de venta al público. Pensemos si la parroquia tiene una tienda dentro de la iglesia, pues sí tiene que hacer POS electrónico. Ejemplo, nosotros atendemos la Universidad del Valle. La Universidad del Valle emite facturas electrónicas por sus estudiantes, pero tiene una cafetería y esa cafetería hace una cantidad muy grande de tickets. Entonces ellos tienen dos resoluciones, la de factura electrónica para los semestres de universidad y la de POS electrónico para la cafetería. Y ese podría ser el caso de la parroquia, que tenga dos centros de costo. Allí los que me pidieron la grabación, por supuesto, les enviamos la grabación al mail, pues, sin ningún problema. Julie, si tengo un negocio de venta al público y opté desde un principio por la factura electrónica, ¿es obligatorio implementar POS electrónico? Sí, Julie. Si tú tienes un negocio de venta al público, migras a factura electrónica. Si ya lo estás haciendo, pues simplemente tú ya sabes que tu factura no sale en un PDF grande, sino que sale en una impresora térmica de 65 milímetros en formato de POS, pero sale electrónicamente. No tienes allí. Simplemente cambia como el anexo, hablas con tu proveedor tecnológico para que te revise si estás cumpliendo con el anexo actual, pero si ya lo haces, es mucho más sencillo. Carolina, buenas tardes. Si tengo un establecimiento de ropa y facturo electrónicamente, ¿debo hacer POS electrónico? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasaría allí, Carolina? ¿Qué pasa en muchos negocios como el que me estás comentando? Y es buena la pregunta. Seguramente, en tu negocio, tú tienes dos resoluciones de la DIAN, una de POS papel y una de factura electrónica. La de factura electrónica la estás haciendo cuando alguien te pida factura electrónica o cuando la venta supere 212.000. Entonces tú dices, yo vendo ropa, vendo, no sé, 200 prendas de ropa en el mes y de esas 200 cumple con la condición de que me la pidan o que sea de más de 212.000, 30 facturas. Las otras 170 ventas son tickets de post papel, porque tienes dos autorizaciones de la DIAN. Y para hacerlo en tu negocio, hoy haces con un software sencillito de POS las 170 y salen en una impresora y las 30 que son electrónicas me las hace mi contador al final de la semana. Eso pasa en muchos negocios actualmente en Colombia. ¿Qué pasa con esta resolución? Que te están diciendo primero, haz todas las 200 ventas de forma electrónica, punto uno, y dos, entrégala en tiempo real. Eso significa que ya no puedes tener un software para el papel, para el ticket, y por acá pedir que me envíen las facturas electrónicas al final del día o al final de la semana o al final del mes, sino que tengo que tener un software que tenga la capacidad de entregarlas en tiempo real. Entonces, debes revisar cómo está tu operación para saber cómo no te evitas, en caso de una visita, que realmente estés cumpliendo con la nueva regulación, perdón, de POS electrónico. Me indicas, por favor, si fui claro como con el ejemplo. Maribel, eh, Claudia, ¿qué es una autorización de POS? No, lo voy a escribir aquí. Una autorización de POS es una resolución de POS, Claudia. POS significa una resolución de ticket de venta al público. Es diferente cuando yo soy, por ejemplo, la empresa mía es una empresa de asesoría, por ejemplo, y de distribución de software en Colombia. Yo hago factura electrónica porque no soy de venta al público. Pero si yo tuviera una gasolinera, si yo tuviera un mini market, si yo tuviera una ferretería, yo no, yo tengo dos tipos de negocios. Si yo soy una empresa, por ejemplo, como la mía de servicios, yo le pido a la DIAN una autorización, una resolución de facturación de factura. Pero si yo soy un establecimiento de comercio, le pido a la DIAN una resolución de venta al público POS. POS.
que es una resolución de point of sale, de punto de venta. Son dos negocios diferentes. Liliana pregunta, en este momento estamos iniciando un negocio, ¿qué recomendaciones me darías? Liliana, si estás abriendo un negocio y es de venta al público, pues lo primero, ordenarlo, obviamente que tenga su RUT, no sé si cámara de comercio, pues si tiene RUT y su resolución de POS, con cámara de comercio, supongo yo, de una vez arrancas con resolución de POS electrónico. Y ya sabes también que eso tampoco es nada del otro mundo, es un software que vale 89.000 pesos mensuales, 90.000 pesos para redondear, y simplemente yo con eso estoy haciendo todas mis ventas en línea con la DIAN. Ya. Eso, si hablándolo así rápidamente, no estoy desconociendo qué negocio es, si es una gasolinera, si es una tienda de ropa, si está ubicado en una ciudad principal, si tienes buen internet, cuántas sucursales. Esos son el tipo de preguntas que hay que analizar para saber qué software te sirve. Porque si tu negocio requiere contabilidad, es mejor que tengas algo pues, más completo que te genere exógena, NIF, etc. Esas son las preguntas que te va a hacer un ejecutivo nuestro para poder indicarte realmente qué herramientas buenas. Si yo solamente me voy por POS electrónico nada más y desconozco, por ejemplo, la contabilidad o el tema del Internet, puede que la herramienta no sea la adecuada. Entonces son el tipo de preguntas que hay que hacer para que uno no invierta en herramientas que luego se me queden cojas y tenga que estar reemplazándolas y botar plata, tiempo, que es lo que uno no quiere en ese tipo pues, de procesos. Maribel, para aclarar, es que todos los negocios deben expedir POS, sin la T, POS, nada más. ¿Qué cuantía tienen o la deben expedir con cualquier valor? Con cualquier valor, Maribel. Todos los negocios POS, sin la T, por cualquier valor. Y eso está en la norma, para que lo tengamos súper claro. Liliana, ¿habría posibilidad de que me das una asesoría personalizada? Sí, claro, mira, el teléfono de asesorías es el 301-745-4175. Me indicas, necesito asesoría de post electrónico y nosotros asignamos un ejecutivo para que conozca como el caso y te pueda dar como una orientación adecuada a- para tu negocio. No es complejo, no es costoso realmente, no es difícil de implementar. Como les digo, hay dos escenarios que pueden ser, si ya tengo mi software post, eh, puede ser que sea actualizarlo simplemente sin cambiarlo, o puede ser la oportunidad de revisarlo para que cambiarlo, o si no tengo, pues sí, en definitiva debo adquirir uno. Esa es la información que quería trasladarles. Yo no quiero hacerlo, digamos, muy extenso porque pretendemos que sea un insumo de grabación que no sea largo, de 2 horas, 3 horas, sino que sea pues fácil de analizar. Yo espero haber sido claro. Igual si tienen alguna pregunta puntual que no fue respondida en este webinar, pues ahí está mi teléfono, me escriben un chat, por favor, y estamos para hacer ese tipo de consultoría. Obviamente tenemos un interés comercial, creo que es claro, somos distribuidores de software aquí en Colombia y en México, pero más allá de ese tema, también nosotros con la mayor franqueza podemos decirles, si somos una solución para lo que ustedes estamos buscando, pues claramente les vamos a decir, tenemos lo que ustedes buscan. Y si no, no tenemos ningún problema en recomendarles a algún otro colega de tecnológico que les pueda ayudar, porque eso se trata, no se trata de vender, sino de asesorar. Entonces, pero haber sido claro con la información suficiente y nosotros vamos a dar una serie de charlas cada 15 días con diferentes temas que están llegando de post electrónico para ir cada vez eh, haciéndolo muy claro, muy sencillo, ojalá para todos. En la próxima sesión ya vamos a mostrar el software, digamos en vivo, con funciones, de cómo se factura, de cómo es el journey, cómo es el viaje, cómo es la forma en la que llega un cliente a mi negocio, me pide una Coca-Cola y un pan en un mini market y el cajero qué tiene que hacer, cómo abre la caja, cómo la atiende, cómo envía la factura en un escenario donde hay internet. Ese es el escenario ideal. Y en un segundo escenario, ¿qué pasa si no hay internet? Segundo escenario. Y en un tercer escenario, ¿qué pasa si yo estoy vendiendo y no hay energía? Que es también otra situación. Ni siquiera puedo prender el computador. ¿Qué debo hacer allí? Que es facturación de papel. Entonces hay tres tipos de escenarios que yo debo contemplar en mi negocio. Mi negocio con energía y con internet, fabuloso. Mi negocio con energía y sin internet, que hago allí, que es con software, pero sin internet. Y mi negocio sin energía y sin internet, porque si no hay energía, entonces yo cierro el local, dejo de vender. No, yo puedo seguir vendiendo. Vendo en papel y cuando llegue la energía y llegue el internet, disparo esas ventas que hice en papel. Entonces, ese tipo de ejercicios también queremos hacerlos para nosotros revisar esa operación, digamos, de facturación. Luego de que yo facturo,
qué pasa atrás con los inventarios, qué pasa atrás con la nómina, qué pasa con la contabilidad, porque el ejercicio de facturación es crucial, pero también cuando yo facturo por detrás está pasando toda una serie de información a nivel contable, de inventarios, nómina, de cartera, etcétera, y hay que revisarla. Entonces, ese tipo de entendimiento del software y de mi negocio es lo que me lleva a decidir correctamente cuál es la herramienta que yo debo tener. Eso es lo que quería trasladarles a todos. El teléfono mío de contacto, como le están preguntando allí, es el 301-745-4175. Les agradezco si me escriben al WhatsApp, por favor, porque entenderán que son muchas reuniones. Ese teléfono es un teléfono del equipo comercial de Facturatech, donde yo también lo veo, pero pues yo obviamente identifico que son chats pidiendo asesoría tecnológica, y entonces yo lo oriento para poder acompañarlos pues, como debe ser. A todos una feliz tarde, feliz almuerzo y gracias por dedicarse este espacio para con nosotros. Que estén bien. Hasta luego. Feliz tarde.